Donde ya hay una resolución allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludo con gusto a mi compañera y amiga, nuestra corresponsal Daisy Herrera en Ciudad Victoria, quien se encuentra en el tribunal en estos momentos. Daisy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el Congreso de Tamaulipas es donde me encuentro en este momento, Guillermo. Ajá. Aquí fuimos testigos, pues vía YouTube, que es por donde pudimos ver esta sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la votación que se dio por unanimidad, Guillermo, a favor del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y, por supuesto, de las dos controversias que interpuso el Poder Legislativo de nuestro estado. Recordemos que era la controversia 50/2021 y la 70/2021. Ambas controversias fueron interpuestas por el Congreso de Tamaulipas. La primera era en contra del desafuero que votó la Cámara de Diputados, el desafuero que pues pedía que se le diera que se pudiera juzgar, que se pudiera procesar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la segunda controversia era para anular la orden de aprehensión. Estos dos propósitos, Guillermo, el día de hoy los consiguieron. Los ministros de la primera sala votaron a favor de estas dos controversias, es decir, mantiene la inmunidad procesal Francisco García Cabeza de Vaca y además invalidaron la orden de aprehensión en su contra. ¿Qué significa esto, Guillermo? Que al menos de aquí hasta que finalice su periodo, es decir, el 30 de septiembre, no podrá ser procesado penalmente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué significa esto también? Que para ser detenido a partir del 30 de septiembre se tiene que liberar una nueva orden de aprehensión en su contra, porque ya la que ya existía, la que fue girada por un juez de Almoloya de Juárez, este día fue invalidado, Guillermo. Pero además, además nada más hay que decir una cosa, tendría que ser una orden de aprehensión con otro caso, porque no puede ser juzgado por lo mismo, ¿no? Es correcto, Guillermo. Además, recordemos que en este proceso, esta larga historia que pues duró 1 año, 4 meses, esta intentona de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, a medida de que fue transcurriendo, se fueron cayendo algunos delitos de los que se le acusaba al gobernador. Recordemos que todo esto se origina, Guillermo, por una investigación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese momento presidida por Santiago Nieto. Santiago Nieto acusaba, entre otros delitos, pues delincuencia organizada, malversación de recursos públicos, además operaciones con recursos de procedencia ilícita. Finalmente se fueron dando las audiencias, la defensa de Cabeza de Vaca tuvo oportunidad de mostrar pruebas y los delitos se cayeron. Únicamente se quedó el de defraudación fiscal, que también la defensa de Cabeza de Vaca aseguró tenía los comprobantes en donde esta compraventa, que era la que se estaba poniendo en el ojo del huracán, la compraventa de un departamento que, a decir de la parte que acusaba Cabeza de Vaca, no había declarado ante las autoridades hacendarias, pues la defensa mostró los documentos en donde acreditaban que sí se había en su momento declarado esta operación. Así, Guillermo, fue como transcurrió 1 año, 4 meses entre dimes y diretes. Después sale Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se pensó que el tema se iba a enfriar, pero no fue así. Siguió como quiera el tema vigente. Lo que sucedió fue que tanto el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, como el Congreso, como la Cámara de Diputados, estuvieron recurriendo en su momento a interponer controversias constitucionales. Cada uno defendía su parte. Las dos que estaban pendientes eran únicamente las que interpuso el Congreso de Tamaulipas. Esas eran las que mantenían en vilo al gobernador y hoy finalmente fueron votadas y a su favor. Antes, Guillermo, de que esto sucediera en la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación, aquí en el Congreso de Tamaulipas entrevistamos al presidente Félix García Aguiar y nos reveló un dato bastante interesante, Guillermo, y que no conocíamos aquí en Ciudad Victoria, y es el hecho de que ayer él se reunió
con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Estuvo Félix García Aguiar junto a la diputada Imelda San Miguel y el coordinador de los senadores panistas en reunión con el ministro Arturo Saldívar. Lo dijo de manera textual: estuvimos cabildeando lo que se va a votar el día de hoy. Y es que la petición de esta comisión, integrada por estos tres personajes, lo que pedía el ministro Arturo Saldívar era que estas dos controversias que ya estaban enlistadas para votarse el día de hoy no se volvieran a dejar en lista, es decir, no se volviera a postergar la votación de las controversias. Y finalmente, pues el ministro Arturo Saldívar, lo estamos viendo, cumplió su palabra. Por supuesto que había la opción de que una vez más se dejaran en lista, es decir, se dejaran ahí en el pendiente y que no se votaran. Pues el día de hoy sí se votaron y finalmente pues esto viene a sentar un precedente, Guillermo, no solamente para Tamaulipas, sino para todo el país, para todos aquellos que saben lo que es un pacto federal, lo que es una federación en un país. ¿Qué significa esto? Que pues los estados siguen siendo autónomos en la toma de decisiones y que a nivel central, es decir, el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, no puede tomar decisiones sobre una entidad federativa porque hay autonomía. Es un precedente, Guillermo, que se sienta, lo repito, no solamente para Tamaulipas, sino para todo México. No sabemos en este momento pues cuál va a ser la reacción del gobernador. Seguramente pues va a festejar, si no es que ya lo está haciendo, Sí, claro. pero no tenemos noticia de saber en dónde está en este momento. Fue algo que también le pregunté previo a que sucediera la votación al diputado Félix García, si él sabía dónde iba a estar el gobernador siguiendo pues esta sesión que se transmite a través del YouTube. Me dijo que no sabía, pero pues justamente ya debe estar festejando pues con su defensa y con el equipo cercano, Guillermo. Yo creo que aquí hay un ganador y un perdedor. El gran ganador, me atrevo a decir, que es o son los legisladores panistas del Congreso de Tamaulipas. Es decir, fueron los que sirvieron de escudo para Cabeza de Vaca en todo este año y fracción que se estuvo moviendo su situación hasta conseguir un gran triunfo. Y el gran derrotado, o los grandes derrotados, pues en este caso son la Cámara de Diputados, que queda en un papel muy indecoroso, mi querida Daisy, porque aunque tú lo mencionas como debe de ser, que es lo correcto, aquí la autonomía debe estar por encima de cualquier cosa y creo que la autonomía de los estados sigue vigente en este país, queda demostrado en este asunto, pero la Cámara de Diputados que tomaron una decisión para desaforar a un gobernador, quedaron completamente brincados por esta situación, aunque repito, podemos decir que quedaron brincados por la propia ley, ¿no? Claro, Guillermo, y yo recuerdo las palabras de quien era en ese momento la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada federal Rosa María Sauri, quien ella decía que ella no estaba de acuerdo con el dictamen que se había votado en la Cámara de Diputados, porque al menos la visión de esta mujer, que pues tiene amplia trayectoria política y amplios conocimientos en la materia, ella coincidía con la versión de los panistas en que las decisiones de este tipo la tenían que tomar los estados y no este máximo pues órgano legislativo en el país. Rosa María Sauri lo dijo en su momento, sin embargo, pues le tocó a ella notificar al Congreso de Tamaulipas de esa votación que se generó allá en la Cámara de Diputados, que llegó al tercer día aquí al Palacio Legislativo y que pues bueno, como bien lo decías tú, los diputados panistas armaron esta especie de blindaje que también en su momento informamos aquí de manera puntual, para que en ese momento no pudiera ser detenido el gobernador. Ellos aquí decidieron no homologar ese dictamen que venía de la Cámara de Diputados, decidieron que se le mantuviera el fuero a Cabeza de Vaca
Incluso recordará la audiencia, un tiempo Francisco García Cabeza de Vaca se replegó, es decir, no tuvo actividad pública. Algunos incluso señalaban que ya había salido del país. Lo cierto es que hubo algo así como 15 días en los que no se supo de él de manera pública. Después incluso se acordonó la entrada a la Casa de Gobierno, que es pues el recinto oficial del gobernador. Mientras está en funciones, se instaló una oficialía de partes al exterior de Casa de Gobierno, justamente para que si mandaban a un notificador, a un actuario, a notificarle de la orden de aprehensión o de alguna audiencia, pues antes de pasar siquiera a tocar la puerta, llegara ahí a esa oficialía de partes. Todo esto, Guillermo, es parte de lo que se vivió en este larguísimo año, 4 meses, y digo larguísimo porque estuvo lleno de acciones judiciales, lleno de acciones legislativas, en donde no solamente estuvieron ocupados las y los diputados federales y locales, el propio gobernador y los ministros de la Suprema Corte, sino también pues nosotros los medios de comunicación estuvimos bastante ocupados dándole cobertura a este tema. Así es, la acusación queda eliminada y también queda eliminada la orden de aprehensión aquí en México. Hace un par de días, no sé, tú debes de tener más información porque estás precisamente en el punto donde se genera la noticia en Tamaulipas. Se habló de la Interpol y de una ficha que estaba emitiendo en contra del gobernador Cabeza de Vaca. ¿Esto es real o es información falsa que se está manejando, Daisy? Perdóname, ¿me repites cuál era el motivo de la orden de aprehensión? Una ficha de la Interpol. Vamos, aquí en México ya queda eliminada esta orden de aprehensión, queda todo, ha ganado Cabeza de Vaca, pero en días recientes la Interpol se informó a través de redes que estaba emitiendo una ficha en contra, una ficha creo color roja, en contra de Cabeza de Vaca. ¿Esta información no está ratificada? ¿No es real? No está ratificada, Guillermo. Perfecto. No está ratificada y te podría decir que no tenemos nosotros un conocimiento oficial de esto. Y nada más para precisar, Guillermo, que lo que señalábamos hace unos momentos, la orden de aprehensión que le fue invalidada a Cabeza de Vaca fue por lavado de dinero y delincuencia organizada. Una orden de aprehensión que se había girado el 18 de mayo de 2021. Es decir, estos son los delitos por los que pues no podrá ser detenido en este momento ni cuando termine pues su mandato, digo, de manera inmediata. Ahora también hay que señalar, Guillermo, que si se invalidó la orden de aprehensión porque se le giró a una persona con inmunidad procesal, pues de aquí al 30 de septiembre ningún juez podrá girar una nueva orden de aprehensión. Es decir, en caso de que la justicia quiera seguir tras él, pues tendrá que esperar a partir del 1 de octubre en adelante para que un juez dicte una nueva orden de aprehensión por algún otro delito que se le quiera, pues ahora sí que acusar, pero si no, por lo pronto, ningún juez puede dictar una orden de aprehensión en su contra porque, repito, la Suprema Corte ha dicho que tiene inmunidad procesal. Has estado rodeada toda esta mañana de compañeros de la prensa, me imagino, la prensa capitalina, que pues se ha de haber dado cita en gran número ahí al Congreso, y te pregunto, ¿cómo vieron, con qué ojos están viendo la prensa la actuación de los diputados al haberse reunido ayer con el presidente de la Suprema Corte? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué les dice o qué ven por ahí? Pues justamente el comentario que más escuchaba era este que tú hiciste hace unos momentos, que pues los grandes ganadores sin duda son ellos y ellas, los diputados panistas que fueron la defensa real, la defensa en territorio de Francisco García Cabeza de Vaca. En su momento, recordemos que fue Gerardo Peña Flores y después pues ya le tocó el turno a Félix García Aguiar continuar con esta defensa, digamos que para hacer como una acotación un poco coloquial y que la gente lo pueda digerir mejor, fueron sus abogados de oficio, las y los diputados panistas. Ese es el comentario pues que escucho aquí de mis compañeros y compañeras. Finalmente, además de que el gobernador pues sale ganando, también ellos, los panistas, que interpusieron en tiempo y forma estas dos controversias. Yo me imagino que esa reunión que tuvieron ayer, que nos dabas ahorita el dato interesantísimo del Moyo,
pues no da a especulaciones, ¿no? Porque también sabemos de quién estamos hablando en el caso de Arturo Saldívar, pues no estamos hablando de una persona que sea corrupta o de una persona que se deje amedrentar o de una persona que se pueda vender al mejor postor, ¿no? Claro, pero además, Guillermo, él no tiene de alguna manera injerencia. Recordemos que la actuación de los ministros de cada una de las salas es independiente. Él es, pues digámoslo así, como el jefe supremo de todos, pero los asuntos que se ven en cada sala son asuntos exclusivos de los ministros que integran la sala. Lo único que podría haber garantizado, Guillermo, es que existieran en la Corte las condiciones para que sesionara pues la primera sala en este caso y para que se pudiera votar estas dos controversias. Eso fue lo que nos dijo Félix García Aguiar, incluso, que él de manera textual les dijo que él no tenía manera de influir en la decisión de los ministros que integran la primera sala. Sí, definitivamente. Y es importante entonces el hacer notar esto porque pues se puede llevar a especulaciones, ¿no? Y decir que se vendieron o cosa por el estilo. No hay tal, porque la realidad es que lo único que se pidió es que ya no quedaran otra vez guardadas para una próxima ocasión, como ya se habían venido presentando esta situación. Un par de veces o 3 veces se tuvo que decir e informar a la ciudadanía. No se va a tocar el tema porque la Corte así lo decidió. Hoy lo único que se pidió es ya no lo dejen fuera, vamos a votarlo, y finalmente ha sido votado y finalmente se ha determinado que pues queda completamente en libertad el gobernador de aquí al 30 de septiembre y sigue siendo un gobernador con fuero. Así es, Guillermo, por supuesto que seguiremos al pendiente en las próximas horas, seguramente va a haber un pronunciamiento por parte del gobernador y te lo haremos saber a ti y a toda la audiencia.